A ver, creo que ya. A ver, ¿ya se ve ahora sí o no? Sí, ahora sí ya se puede ver en pantalla completa. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre los estilos de citación y los errores al redactar, que son como los más comunes. Y pues bueno, pues primero vamos a comenzar diciendo que es la APA, que está estructurada por la Asociación Estadounidense de Psicología y que es un estilo de ayuda que los documentos, para que los documentos tengan una mejor estructura en su lectura y mejoren la precisión en los documentos o en las investigaciones. Esto también es muy común usarlo en las carreras como ciencias sociales, psicología, educación, economía, pues entre muchas otras. Bueno, la primera está en las citas destacadas. Estas son unas citas textuales que por su extensión no hacen parte de la sintaxis. Estas tienen más de 40 palabras según el APLAPA y no están integradas justamente después de la sintaxis. Y en esta cita es un bloque, bueno, en el ejemplo que está aquí, habría que cerrarla con un análisis o una interpretación propia para que esté bien la citación. Y bueno, vamos a la segunda. Bueno, las citas integradas, estas son citas textuales, es decir, que estas son más directas y no interrumpen al texto. Estas van entrecomilladas y están como articuladas en el discurso o en el ensayo. Y es muy importante que se nombre al autor al final de la obra, ya sea durante o al final de la citación, y se tiene que empezar por un apellido junto a los datos de la referencia, que se ven hasta acá abajo. Aquí está el ejemplo. ¿Sí se escucha bien o me pongo mejor mis audífonos? No, sí escucho bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Citas integradas, citas. Okay, vamos con las citas de parafraseo. O también bueno, estas son denominadas también semi-integradas y son citas que están enunciadas, y son cortas, son, más bien para atribuir ideas y conceptos a otros investigadores. Estas no van entre comillas, ya que como son articuladas al discurso o ensayo, sin embargo, estas se deben poner los datos entre paréntesis, por lo mismo de que pues no se pierda la autoría del autor y de la información que estás buscando o encontrando. Bueno, las citas de apoyo también son llamadas citas no integradas. Estas se toman como referencia de la persona que se va a adaptar al conocimiento o al tema. Se debe poner principalmente el apellido y el año del aporte en el que se dio. Dan a entender tu punto y dan a entender que el que lo escribe conoce la disciplina de la que tú estás hablando o el tema del que se va a tratar en tu ensayo o en algún discurso. En las citas de expansión, estas son similares a las de apoyo porque tienen unos términos para consultar como véase en, consúltense en, y le ayuda al lector a ver la información adicional para que pueda consultar los aportes que se brindaron durante el ensayo. Esto es muy importante que se utilicen esos términos para que sea más claro en dónde pueden, pues por así decirlo, tener una mejor investigación o consultarlo de una manera más profunda en lo que se vio en el ensayo. Ok. Bien, la cita de cita, esta se debe emplear con moderación, ya que en las fuentes secundarias lo ideal es consultar una fuente original. Cuando se utilizan, se debe indicar el nombre del trabajo original y en la lista de referencias se deben de incluir los datos. Si en el trabajo se citan los trabajos, a ver, ¿cómo les explico? Estos trabajos, bueno, en caso de que no se hayan leído los trabajos que tú estás poniendo aquí completos, se deben de agregar, es que no sé cómo explicarlo.
O sea, si no, pues sí, si no leíste los trabajos se deben agregar de todas formas para que tú tengas esa referencia de que pues lo sacaste de un párrafo en específico, pero que pues en sí no se ha leído el trabajo completo como para que tú puedas hablar bien de él. Ok. Y bueno, ahora ya. Bueno, tenemos que recordar que es muy importante hacer un uso responsable de los datos o información en un trabajo académico, ya sea un ensayo o discurso, por respeto al autor y para que no tengas tú exactamente problemas con que te haya robado la información o sea plagio. Al Ok. final del texto se deben realizar unas referencias bibliográficas para que también, a pesar de que tú lo hiciste en situación APA, se tiene que asegurarse de que tú lo sacaste pues de una fuente. Incluso si se sacó de una fuente en línea, ya con esto de que es virtual, sí es importante poner el URL para que si la persona que te está revisando tu trabajo pueda meterse al link. En caso de que lo tengas que entregar impreso, es mejor no ponerlo. Bueno, el link completo porque pierde su seriedad y profesionalismo. Ok. Y es muy importante que en la ficha bibliográfica estén los datos de los autores, empezando por apellido, el título, la edición, la editorial, el lugar de publicación y el año, así como en la del internet del autor de la página y la fecha de publicación o revisión en caso de que haya, y el título de la página o el lugar. Y ya, bueno. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, 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 sí. Muy bien. Y bueno, aquí están las referencias por si se quieren consultar. Y vamos a pasar ahora sí a los errores comunes al redactar. Bueno, la primera son las mayúsculas innecesarias. Hay una gran confusión con el manejo de mayúsculas, ya que principalmente está con la cercanía con el inglés, ya que precisamente están los pronombres en mayúsculas en inglés como el I o el it o el it is. Entonces, eso es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta. En español se tiene un uso particular. Por ejemplo, en los nombres propios, luego de los signos de puntuación, en caso de que se ameriten, y en los cargos no se tienen que usar como juez, director. En donde sí se pueden usar también justamente es en las empresas, en personas o en marcas e instituciones. En caso también de que estén abreviadas, se tiene que poner entre paréntesis la abreviación. Por lo general se lleva una mayúscula, perdón, en nombres propios de personas y lugares. Por ejemplo, el viaje de Mariana Valle de Bravo, como se están hablando del estado y de nombre propio, sí se tiene que usar la mayúscula. También luego de los signos de puntuación como punto y seguido, punto y aparte, el inicio de alguna oración, el cierre de signos de interrogación o admiración y los puntos suspensivos también tienen que iniciar con una mayúscula. Como ya se pronuncia aquí, no se tiene que usar en los cargos como juez o director, etc. Si surge una duda de escribirla con mayúscula o minúscula, es mejor escribirla en minúscula. En caso de que haya algún error, pues es mejor que sea todo en minúscula. En los medios de escritura, no se tiene que escribir casi todo el texto con mayúscula porque eso sí se interpreta como un grito al lector. Entonces, solo en caso de que sea necesario, que sí se escribe con mayúsculas. Ok. Y en los títulos también, es decir, como en las revistas o en la literatura, sí se tiene que empezar con mayúscula, aunque sea un pronombre como el viaje, ahí sí se tiene que poner. Pero nada más al inicio, ya después los pronombres no van todo el tiempo con mayúscula, nada más en caso de que sean nombres propios. Ok. Bien. También está el uso de la coma. Esta sirve para separar los enunciados y obedece las reglas gramaticales que deben cumplir para ser comprensible. Su manejo depende mucho del sentido en el que se le quiere dar el texto.
Es decir, por ejemplo, aquí está un ejemplo de que no se puede usar el sujeto del predicado. Como a Ámbar no le gustó el baile de ayer, porque como no está tan largo, no se tiene que separar para que se dé a entender la oración, entonces hay que también tener un uso adecuado con las comas. Por ejemplo, también no se puede usar para las conjunciones i, e, o, u, ni o a menos que pertenezcan a la serie. Por ejemplo, compró una camisa Nike, un pantalón, zapatos y medias y fue a otra tienda. Eso sí es para separar la oración y que se dé a entender bien lo que se está diciendo. Una duda. Sí. Tienes un ejemplo que dice a Ámbar no le gustó el baile de ayer. Bueno, ahí sí se puede juntar ese tipo de frase a Ámbar. ¿Cómo? Ajá, Por las dos vocales. ajá. ¿O cómo? No entendí. Sí, el No, inicio, sí. a Ámbar. ¿Sí se puede escribir algo así? Sí se puede, nada más esta vez como una tipo cacofonía, que esa ahorita también la vamos a explicar, pero sí se puede usar porque al fin de cuentas se está iniciando la oración. Ok. Sí. También la coma se usa justamente para aclarar cosas, como Juanita, coma, la amiga de mi hermana, con Ajá. otra coma, vino ayer en la noche. Eso también es para, en el caso de lectura, se separe justamente la oración y se especifique. Por ejemplo, en algunos libros se ponen como que guiones para poner la amiga de mi hermana, pero también se pueden utilizar las comas para hacer esa separación de que pues estás especificando que Juanita es la amiga de tu hermana. Ok. En, en las en los conjuntivos, perdón, o los adverbios también se tiene que usar como asimismo, en obviamente y en todas las que terminen en mente. O sea, es decir, comúnmente o prácticamente sí se tiene que poner la coma después de eso. Es normal ponerla. Ok. Y también para decir, es decir, en fin, o por consiguiente, o también no obstante, también se pueden utilizar las comas para separar esa oración y se dé como mejor el entendimiento. Ok. Y bueno, vamos a pasar al uso incorrecto de las palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual al pronunciarse, pero se escriben diferente. Es muy importante que se tenga un diccionario cerca en caso de que se tengan algunas dudas con las palabras. Entonces, pues aquí hay dos errores comunes que son haber o haber y ahí, hay y hay. Ok. Obviamente haber es un verbo y haber es la combinación de la preposición con el verbo pues de ver, ¿vale? Entonces aquí hay un ejemplo de que hay 3 manzanas, eso se ocupa más que nada para la cantidad, por así decirlo, o como para hacer una acción. Y ahí están tus colores, eso es más que nada como para señalar y para indicar algo. Y el ay se escucha más como una expresión común entre exclamaciones, como ay, me asustaste o ay, no puede ser. Y pues esa es más que nada la diferencia de la acción y del verbo. No es como muy difícil. Ajá. O sea, es una exclamación. Sí, exacto. Es más una exclamación El porque A, sí hay muchos. cuando va la A y la Ajá, Y, ¿es para qué expresiones? ay, ¿cómo? Perdón, como que se me cortó un poquito. Sí, este está cortado un poquito. Cuando está primero la H y la Y entre signos de admiración, ¿eso es para qué tipo de expresiones? El H nada más. A, Eso Y. es más común. Ajá, tenías el final El es Y. ahí, hay y hay, pero sin H. Sí, esa nada más es una. No tiene un.
¿cómo decirlo? Pues si no tiene uno como para indicar una acción o algo, sino más bien es como para exclamar, pues algo, o sea, justamente como sorpresa. Ujú. Sí, más que nada es eso. Ay, no puede ser. Ah, Y ya. bueno. Ya entendí, estoy viendo los cuadros del Ay, narrador. ¿quieres que le regrese? Perdón, perdón. Ah, ok. Y entonces seguimos con la tilde. Ay, espere, ya lo perdí. Ok, la tilde diacrítica hoy en día, pues, estamos contando con las monosílabas, es decir, que son cosas de una sola sílaba, que a través del tiempo, pues ya han perdido la tilde porque así ya nos acostumbramos a escribir o simplemente se pierde. No obstante, aún se tienen que conservar gracias a la regla que determina que las palabras con una sola sílaba, pueden significar otras cosas. Por ejemplo, el más sin acento es como una conjunción, adversiva. Ese no se ocupa más que nada, para poner más sin embargo, o no mejoró mucho, sigue más débil. Digo, no, ajá, más sigue débil más bien, o no sentía tristeza, más desesperación. No se Ok, ocupa para ocupar cantidades, como que en el caso de que es con acento. con acento, pues el acento sí se ocupa ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Para utilizar las cantidades, por ejemplo, ay, Es que si ya esa se sí me la fue. entiendo más como lo pusiste aquí, ¿no? Es un Ah, ejemplo de un pero, un pretexto. Y el más con acento, pues ya es un exacto, adverbio que determina una cantidad. exacto. Bien. Ok. Y bueno, también está el ejemplo del verbo saber y ser, que es el no sé, que obviamente ese sí va con acento, al igual que sé tú mismo, porque justamente, como ya se mencionó, el sé con acento es del saber y del ser. Entonces, el sé sin acento es más que nada para usarlo como pronombre o para indicar algo. Se come con cuchara, se sienta derecho o cosas así. Es como para indicar un adverbio y una, por así decirlo, acción. Ok. Uh-huh. Okay. El cómo con acento también es un adverbio interrogativo y el cómo sin acento es de modo, al igual que el qué. Uh-huh. Y, ay no, aquí hubo un error, no va con acento en la U, perdón, me quedé ahí. Y entonces, más que nada, todo el cómo, qué, cuándo y cuántos con acento siempre son para indicar una pregunta. Eso siempre es muy importante saberlo. Y los que van, incluso cuando, aunque no pongas el signo de interrogación, como el meme de cómo pasó eso, pues también tiene que indicarse, porque si estás teniendo una duda, se tiene que poner con acento, aunque no se pongan los signos de interrogación. Sí, ahí está indicando la pregunta. Uh-huh. El del verbo dar tiene que ir con acento y el de, que es más que nada una preposición, o sea, no se especifica el dar, entonces eso sí se tiene que respetar también con el acento. El tú con acento también es un pronombre personal y el tú sin acento es más que nada un adjetivo, perdón, posesivo. El tú con un pronombre personal es como tú tienes 3 casas, eres tú, etcétera, etcétera. Y el adjetivo posesivo es más que nada para indicar como que este es tu cuaderno, esta es, no sé, tu cama. Nada más que nada como para enfatizar el tú con el acento es para como el de adverbio de ser. Ajá, ok, mira, Sí. ese error sí lo he cometido varias veces. Porque ponía el tú, por ejemplo, ese es tu cuaderno, pero si lo acentuamos,
como estarle diciendo cuaderno a la persona, ¿no? Tu cuaderno. Exacto. Sí, sí, es muy común. Yo, la verdad, también yo lo seguía cometiendo muchísimo. Hasta que ya tuve que empezar bien mi carrera, pues sí, tuve que recibir muchos regaños para entender qué era el tú con acento y sin acento. Entonces, pues sí. Pues sí, entonces el tú, entonces ya está claro que es un pronombre personal y el tú es un adjetivo que se utiliza para hacer referencia a que algo es propiedad de una persona o de alguien. Va. Entonces ya vamos al siguiente. Todas las porqués. Okay, el porqué junto equivale a una causa o motivo o alguna razón. Como no entiendo el porqué de tu presencia, que esa es, el porqué se utiliza como estar cuestionando esa razón o el porqué de tus actitudes. Nada más que nada, sí es como poner justamente la pregunta, pero como ya habíamos mencionado, sin el signo de interrogación. Entonces, por eso se tiene que poner junto y con el acento al final, porque al fin de cuentas es una pregunta, pero está dentro de la oración. El por qué, ya separado y con acentos, sí se tiene que introducir a las oraciones interrogativas o exclamativas. Esto es porque justamente ya se está haciendo la pregunta directa, como ¿por qué no viniste ayer a la fiesta? Como si se tiene que usar con los signos de interrogación. Okay. Entonces eso también es muy importante entenderlo, porque también es muy confuso el por qué. El por qué, que va sin acento y junto, es más que nada para introducir oraciones que expresan una causa y se pueden sustituir con un por supuesto que o debido a o ya que. Como no fui a la fiesta porque no tenía ganas, en vez de poner puesto que no tenía ganas o debido a que no tenía ganas, se puede utilizar el pues porque no tenía ganas. Es más que nada el por qué es una como, por así decirlo, afirmación. Y por eso así como, así va. El por qué separado y sin acento es más que nada como un artículo que se puede, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, pues aquí está el ejemplo que en vez de poner el que o la que o lo que, pues se tiene que poner, se puede poner también el por qué. Es que esa, a ver, déjame buscar una mejor forma de explicarlo. Bueno, es una preposición del por más el pronombre del relativo que. En esta ocasión es más corriente usar un artículo que es el que o la que, como ya había dicho aquí. Y es una secuencia que aparece en el caso de los verbos y es un complemento también por una preposición, ya que lleva una oración introducida a la conjunción del que. Por ejemplo, al final optaron por qué no se presentaron. O están ansiosos porque empezamos a trabajar en el proyecto. Nos confesó su preocupación porque los niños se puedan enfermar. Okay. Sí. Sí, lo entiendo. A ver si la cacofonía. Sí, ok. Bien. La cacofonía son combinaciones de sonidos durante la lectura que no suenan de una forma, pueden sonar similares o también es definido como un uso incorrecto de los encuentros de vocales, como me habías comentado de a ámbar. Entonces, estos son fáciles de corregir. No es necesario que se use un diccionario o algo así, pero en caso de que sí, pues es más común buscar un diccionario de sinónimos para que se puedan, ¿cómo decirlo? Se puedan diferenciar. Por ejemplo, el Patricia y Inés, pues sí,
suena pues mal, entonces por eso se pone el Patricia e Inés. Entonces otra de las cosas es que también las cacofonías suenan iguales, como para, parar, pasa por aquí, o no traje mi traje, o no sé nada, yo no nado nada, o sea, son como, Ok. es que no sé si como sinónimos, pero sí se pueden sustituir buscando justamente otros que suenen, bueno, no que suenen, sino que sí significan lo mismo, pero para que no suene justamente como graciosito, ¿no? Porque sí, en algunos casos sí es como muy chistosito. Y con respecto a lo de ámbar, pues como se está iniciando la oración, pues sí como que existe un, es que no sé si se podría decir como una Que igual puede buscarse otra opción de relato, ¿no? Ajá, como a esta Ámbar o a mi amiga Ámbar, o bueno, como que poner una, pues sí, una palabra o un adjetivo para que se dé a entender bien y no se escuche bien esa cacofonía que sí es común. Y bueno, ahora sí, los números. Según las reglas, esto es preferible escribirlos con letras, a excepción de los decimales o los números que son excesivamente grandes. Por ejemplo, en vez poner 10,000 escrito con letras en vez de los 10,000, porque aparte de que es muy importante que se note la diferencia, porque, ay, es que, ¿cómo explicarlo? Bueno, más que nada para que se quede acoplado, como por así decirlo, con el texto. Entonces, es por eso que muchos ponen el 10,000 con letra en vez de ponerlo, pues, los números así como de corrido. Ahora, también es muy importante notar la diferencia entre poner las cantidades con punto y con coma. Por ejemplo, si ponemos los 10,500, que es con coma, pues sí se afirman que son 10,000, pero si pones 10,500, pues se da a entender que son décimas, entonces son 10,5. Entonces, es una gran diferencia que también se tiene que tener muy en cuenta para tener que denominar las cantidades en caso de que se tengan que poner con números. Y también durante los textos es preferible poner con letra, en caso de que estés haciendo un relato corto, del 1 al 9 con letra y a partir de 2 o más dígitos ponerlos ya con número. Algo que también se puede poner es poner el 10 y luego el 1000. Eso, poner el número 10 y luego el 1000 es más contado como un error, o al menos eso me dijo mi maestra. Entonces se prefiere que se ponga el 10,000 con letra, que en vez de poner el 10 y luego la cantidad. Entonces es mejor que se ponga todo con una letra, para que no haya confusiones o errores durante la narración. Y pues creo que eso ya es todo. Ok. Bueno, ahí está la página. Ahí en esta página que encontré vienen otros puntos muy importantes. Bueno, sí son importantes, sin embargo, yo nada más conté los primeros 7, que para mí son los errores más comunes y los más importantes al momento de tener una redacción. Y pues ahora sí, eso ya es todo. Ok, está muy bien. Sí, muy bien. Entonces, sí. Adiós, ahora acabé muchísimo antes. Adiós. Bueno, es que también empezamos tempranito. Yo creo que está bien el tiempo, ¿no? No sé si tengas algo. Pues comentarios. ¿No? ¿Duda? No. Ay, no, ya no pinta bien pluma. ¿No? ¿Segura? ¿O algún otro tema que tú prefieras tratar? Sí.
No, pues sencillo, yo siento que me falta mucho para aprender a relatar documentos, pero no sé bien cómo cuál es el problema exactamente. Este tipo de ejercicios no tiene mucho que los había igual estudiado, a pesar de que la terminación de cacofonía, por ejemplo, no la había escuchado. Entonces eso fue algo muy útil para mí. Y uno que otro Sí, detalle de los que vimos igual estaba cometiendo ese gravísimo error. ok. Entonces hay algo que quisieras que retomáramos también en la siguiente sesión para también irlo preparando y tomarlo ahora sí bien. ¿Cómo separar párrafos, por ejemplo? Cuando uno Ah, hace ok. un escrito así a más de una cuartilla o por lo menos media cuartilla, saber cuándo ir dividiendo Muy los bien. párrafos, porque eso no tengo ni idea. Cuándo corto, cuándo es punto y aparte, cuándo es punto y seguido, ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, lo de los párrafos, nada más. ¿Algún otro tema? ¿Qué más se podría ver? Pues podríamos tomar los distintos tipos de reacción o también de los de distintos tipos de ensayos o de, pues sí, de ensayos más que nada. Sí, Investigaciones. sí, claro que sí. O sea, todo eso me parece muy interesante, pero así no tengo como tal idea clara de qué. Sin embargo, sí me interesa el conocer todo esto, todos estos conceptos que hay. Ok. Entonces, separar párrafos, ensayos, investigaciones y pues, creo que ya. Ok. Algo mi maestra de periodismo me había dicho de acerca de la separación es Ujú. que normalmente los párrafos tienen que llevar entre 8 y 10 renglones. Ok. Ya si te pues pasas un poquito, no te puedes pasar más de 2 renglones porque el hecho de que tu párrafo esté muy largo es algo que cansa la lectura del, pues ahora sí que del lector. Y hay algunos que como ven que está muy largo ese párrafo, pues no, pues desafortunadamente como que les da flojera leer tanto el párrafo todo largo, entonces prefieren saltarse y saltarse y saltarse. Entonces lo que me han indicado a mí es que se tiene que hacer el párrafo de 8 a 10 mm, renglones, ay, se me había olvidado la palabra. En caso de que quieras tú continuar hablando del tema, pues sí poner, pues como que dividirlo en subtemas, por así decirlo, para tomar como que en el primer párrafo la como que introducción de lo que vas a decir, de lo que vas a hablar, y ya dividiendo los párrafos en distintas como mini secciones, por así decirlo, Ujú. y que justamente en los mismos párrafos el texto no se haga tan largo y el mismo lector pueda obtener interés leyendo y viendo la división que no es tan larga. Eso es algo que ahorita sí te puedo decir bien, pero ya en Ok. la semana preparo ya mejor la clase. Va, perfecto, sí, muchas gracias. Ay Dios, se me va a acabar la pila. Dejen voy por mi cargador. Sí.